¡Qué bueno! Está lleno de cosas de cuando era chica. Mirá, un viejo pastillero, una foto de mi mamá, debía tener 4 o 5 años. Y el cepillo con el que me peinaba mi abuela hasta que me quedaba dormida. ¿Qué pasa, Ernestina? ¿Tuviste un ataque de nostalgia? Ay, no, profe, lo que pasa es que encontré todos estos objetos de cuando era chica hace muchísimo tiempo. Y bueno, es gente que fue muy importante para mí. A la humanidad le pasa lo mismo. ¿En serio? Ahora, ya empezó, me interrumpe. Yo no le entiendo mucho lo que me está diciendo, profe. Digo que así como vos viajás en el tiempo cuando tocas esos objetos queridos, la humanidad también tiene su inmenso cofre de los recuerdos, en donde se encuentran objetos y elementos que nos ayudan a reconstruir el pasado de los hombres. Bueno, ahora, la verdad, me llena de curiosidad. Dígame, ¿cualquiera puede encontrarlos? No, cualquiera no. Hay profesionales que saben mucho de historia y que se dedican a ubicar, fechar, rotular y conservar ese material. ¡Claro! Los arqueólogos. ¡Qué interesante! Acompáñennos, que en el programa de hoy vamos a ver cómo trabaja la arqueología para descubrir y proteger ese tesoro que nos pertenece a todos, nuestras huellas del pasado. Vamos a ir conociendo las formas de descubrir cómo vivían los hombres y mujeres de otras épocas, de hace cientos de años, o miles, o decenas de miles de años. Así vamos a ver algunos métodos de investigación que nos permiten conocer la historia. Yo ya estoy lista, porque supongo que no vamos a viajar solo en el tiempo. Si estamos hablando de la humanidad, seguramente nos vamos a trasladar en el espacio también. ¿A dónde vamos exactamente ahora, profe? Primero, vamos a Salta. Mira, Ernestina, estamos en un alto en el camino y vamos al encuentro de una historia apasionante que sucedió hace 5 siglos, en la cumbre de la cordillera de los Andes, donde una expedición científica obtuvo un resultado único en el mundo. Pero, profe, no debe ser fácil reconstruir el pasado tan lejano. La verdad que no. Cuando hablamos de épocas remotas, no contamos con historias orales que se hayan transmitido por generaciones, ni con documentos escritos. Entonces, se utilizan distintos métodos y técnicas de investigación. Estas técnicas permiten extraer información de los restos materiales dejados por esos hombres y mujeres. Antes de salir de viaje, dejé algunos por allá. Por ejemplo, a ver, herramientas primitivas de todo tipo, como este hacha, utensilios, espigas de trigo, piedras, huesos. Restos de huesos, instrumentos de caza, herramientas y utensilios son evidencias que permiten deducir formas de vida, costumbres, ritos, formas de organización social y también la antigüedad de los pueblos que habitaban determinado lugar. Para encontrar estos objetos hay que hacer lo que se llama investigación arqueológica. También podemos descubrir muchos de los dibujos o pinturas que hacían en las cuevas. Estas pinturas son conocidas como arte rupestre y es un valiosísimo testimonio que nos dejaron. De estos elementos, entre muchos otros, se valen los científicos como arqueólogos o antropólogos que estudian nuestros orígenes. Bueno, lo dejamos seguir viaje, pero maneje con cuidado. ¡Qué miedo! Bueno, mientras seguimos descubriendo cómo las investigaciones arqueológicas pueden revelar los secretos de las sociedades del pasado, de un pasado muy lejano. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la arqueología? ¿Qué hace exactamente un arqueólogo? ¿A quién se lo preguntamos? A un arqueólogo, obviamente. La arqueología es el estudio de los restos que dejó el hombre en el pasado, es decir, los restos de sus actividades, de su modo de vida y de su comportamiento. El comportamiento del hombre se refleja en objetos y cosas que deja. Todos esos restos estudia el arqueólogo. Los arqueólogos hacemos, tareas primero de investigación de un marco teórico, después la excavación, el trabajo de campo y el estudio de esos restos que hemos encontrado para después hacer la interpretación en laboratorio, con distintas técnicas, ¿no? Lo importante es saber que uno no analiza esas cosas simplemente para decir, bueno, esto fue una punta de flecha, qué interesante, esto fue un hueso de guanaco, sino que todo eso nos explica después qué es
¿Qué había atrás de todo eso? ¿Cómo se movían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo podemos llegar a interpretar esos objetos y llegar al comportamiento de esta gente? La investigación arqueológica debe tener algo de detectivesca y en ciertos casos también de aventura. Eso me prometió el profe de la historia que fue a buscar. ¿Pero dónde andará? El mapa está yendo hacia la ciudad de Salta, profe. Sí, estoy en camino hacia la ciudad de Salta. Y podríamos utilizar este fondo de montañas para empezar a contarles la historia que les anticipé. En 1999, una expedición científica subió a una de las cumbres de esta cordillera de los Andes. La cima del volcán Llullaillaco, a más de 6.700 metros de altura, desafiando tormentas y temperaturas de 20 grados bajo cero. Querían estudiar un sitio ceremonial de los incas, posiblemente el santuario religioso más alto del planeta, pero hicieron un hallazgo inesperado, único, que asombró al mundo. El de 3 momias congeladas de 3 niños incas, muertos hace más de 5 siglos. El estado de estas momias era tan perfecto que se las considera las mejor conservadas, halladas hasta hoy en cualquier lugar de la Tierra. Ahora vamos al encuentro de esta historia y de los enigmas que después de 500 años la ciencia logró develar, estudiando las pequeñas momias, sus ropas y lo que se encontró junto a ellas en este santuario de los incas detenido en el tiempo por la naturaleza de los Andes. Hola Ernestina, llegué y estoy ante el Museo de Arqueología de Alta Montaña, construido especialmente para exhibir las momias que hoy se conocen como los niños de Llullaillaco. Aquí nos espera una de las personas que participó de la expedición que las encontró en la cima del volcán, Cristian Vitri. Él nos va a contar todo sobre este hallazgo y lo que permitió descubrir sobre la cultura incaica. En la cima del volcán, en un espacio delimitado a través de un picado, cuando los arqueólogos realizaron las excavaciones allí, localizaron los cuerpos de 3 niños ofrendados. En total, estos niños tenían ofrendas, pequeños objetos en miniaturas, vajillas, estatuillas en forma humana, en forma de camélidos, que suman un total de más de 150 objetos que acompañaban a estos niños y que formaba parte de lo que se conoce como el ajuar funerario. La importancia que tiene en particular este hallazgo para la arqueología y en comparación con otros hallazgos producidos en las montañas es que fue encontrado tal cual los dejaron los incas hace 500 años. De los incas pasamos a los mayas. Veamos uno de sus sitios arqueológicos, lo enorme que puede ser y sobre todo los elementos que ahí puede encontrar y estudiar un arqueólogo. Elementos que le van a servir para investigar cómo vivían esas civilizaciones. Para eso visitamos Tikal en Guatemala y consultamos a un especialista en el lugar. Tikal es una de las ciudades más importantes de todo lo que cubre la ruta maya
con 576 kilómetros cuadrados y se cree que en Tikal vivieron 120.000 personas. Se encontraron en ese lugar 300 tumbas y también se puede hablar de 10.000 herramientas de trabajo donde sobresale el pedernal. En Tikal se han encontrado por medio de la NASA o satelitalmente se han encontrado 3.500 estructuras. Lo que tenemos restaurado es un 15%. No se trabaja ahora en excavación, únicamente se están haciendo trabajos de restauración. Y eso es solo una mínima parte de lo que puede encontrar un arqueólogo en lugares como este, tan representativo de la civilización maya. Pero, ¿cómo comienza el trabajo ante un hallazgo bajo la tierra? Previo a la excavación en sí existe todo un trabajo de gabinete, un trabajo bibliográfico, un trabajo sobre la cultura que uno va a estudiar, porque uno no puede ir y excavar en cualquier lugar sin saber qué es lo que va a encontrar. Tiene que tener un objetivo claro y tiene que saber qué tipo de herramientas va a utilizar de acuerdo al lugar en el cual va a excavar. Cuando uno encuentra un sitio arqueológico, cuando uno excava en un sitio arqueológico, normalmente se hace una cuadrícula y se van tomando medidas a medida que se va excavando. La excavación normalmente es con pincel, con cucharín, nunca es con pico, con pala, sino que es un decapaje que se va haciendo y se va avanzando centímetro a centímetro. Entonces, cuando se llega a ese nivel, se documenta, se registra y se va poniendo en bolsas todos los elementos que van saliendo. De esa manera uno tiene todo el registro de todos los niveles y es como que tiene una composición tridimensional de los objetos y cómo se ubicaban. La arqueología, como casi todas las ciencias, no trabaja sola. La arqueología puede servirse de la información adicional que sobre un hallazgo determinado le suministren la antropología, la paleontología, la filología, epigrafía, la botánica, la física, la numismática, la biología evolutiva, la bibliografía histórica y hasta la heráldica. Veamos este ejemplo. Un arqueólogo encuentra este hueso. Con la ayuda de un paleontólogo puede descubrir los restos fósiles y químicos que el tiempo le ha ido adhiriendo. También se puede determinar si es humano o animal y con el aporte de un botánico se puede ubicar en determinado escenario de vida a partir de los restos vegetales que lo cubren. La biología evolutiva puede ser muy útil para saber qué tipo de tejidos y células recubrían la pieza y en qué contexto se desarrollaba. Así, sucesivamente, las distintas disciplinas harán su aporte para contextualizar el descubrimiento y deducir la información faltante. Ahora sí, ya tenemos nuestro dinosaurio completito y listo para mostrar en el museo. Excavaciones, análisis, métodos de investigación. Como dijimos, a veces el trabajo de los arqueólogos se parece al de los detectives, ¿no, profe? Sí, Ernest. El arqueólogo tiene algo de detective. Los dos parten de pistas para reconstruir un hecho del pasado, pero lo que investigan los arqueólogos puede tener varios siglos de antigüedad. Igual que los detectives, los arqueólogos, como nos contaron, recurren a otros especialistas y amplían sus métodos para reconstruir el pasado. A partir de la forma y tamaño de los huesos de los animales, pueden descubrir si estos eran salvajes o criados en granjas. El análisis de una simple espiga de trigo puede indicarles si esta era silvestre o plantada y cultivada por el hombre. Los enigmas que debe resolver un arqueólogo pueden ser muy variados. En una excavación puede ser descubrir ante qué tipo de asentamientos se encuentran, de cazadores, un poblado agrícola o una ciudad. A veces logran desentrañar la historia de un pueblo por construcciones levantadas sobre ruinas de otras, enterradas sucesivamente a lo largo de los siglos. Toda la historia no escrita de la humanidad se encierra en capas superpuestas de tierra. Las más cercanas a la superficie son las más actuales. Las más profundas corresponden a asentamientos antiguos. Las técnicas empleadas por los investigadores tienen como propósito descubrir y reconstruir los diferentes asentamientos a lo largo de miles de años.
¡Qué bárbaro! ¿Cuántas cosas se pueden averiguar estudiando objetos o excavando las capas superpuestas de la Tierra? Ahora, la verdad, me quedé con ganas de saber un poco más. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de información se puede obtener a partir del hallazgo de objetos encontrados en una excavación? ¿Qué valor tienen los análisis de los materiales que hoy pueden hacerse? De los objetos se puede obtener distintos tipos de resultados. Información. Podemos averiguar cómo vivían, qué tipo de alimentos tenían, qué hacían con los restos que quedan de los utensilios, cómo cazaban, cómo se movían, si eran nómades, si eran sedentarios, qué usaban para transporte. El contexto te va a dar la información. Nunca un material suelto, nunca una vasija cerámica tirada en el medio de la puna. Pero si yo en un grupo encuentro material cerámico, aunque no esté entera una vasija, que me muestre el borde y que me muestre, por ejemplo, el interior, se puede analizar también por microscopio y con distintas tecnologías que usan los especialistas en cerámica, y mandándolos a analizar, por ejemplo, pueden saber el contenido de esa vasija, pueden saber si había alimentos por medio de los ácidos grasos y demás, pueden saber si contenía pintura. Bastante raro me está saliendo. No sé si se parece a lo que quería hacer. ¿Ernestina? Sí, profe, me asustó. Estaba intentando imitar estas pinturas que hacían los hombres, bueno, hombres y supongo que mujeres también, ¿no? En la prehistoria. ¿Qué le parece? Me parece que el arte rupestre no es lo tuyo, Ernestina, ¿eh? Profe, nunca es tarde para aprender. Ya que sabe tanto, ¿me podría decir las características que tenían las pinturas rupestres? El arte rupestre comprende las pinturas que en épocas remotas las personas hacían sobre las paredes y los techos de las cavernas. Tienen un enorme valor por muchos motivos, pero principalmente por ser las representaciones artísticas más antiguas de la humanidad. Podríamos decir que quienes hicieron estas pinturas son los creadores de las primeras formas de arte. Y este arte rupestre es una manera de conocer la vida de estos grupos, que eran cazadores-recolectores. En general son pinturas de animales, con colores vivos y un gran realismo. Probablemente estas figuras fueran parte de un ritual mágico con el que estos grupos buscaban favorecer la caza. O tal vez creyeran que representar a estos animales sobre la piedra ayudaba a que se reprodujeran, algo que necesitaban para su subsistencia. Al arte rupestre se lo puede mirar desde distintos ángulos o enfoques. Por ejemplo, como hecho artístico, desde la historia del arte también, o desde la antropología y desde la arqueología. ¿Cuál es la mirada de cada especialidad? La vamos a conocer ahora. Las artes plásticas consideran el valor artístico, estético de las pinturas, sus formas, sus diseños y con qué técnicas fueron realizadas. La historia del arte estudia cómo se desarrollaron estas manifestaciones plásticas a través del tiempo. El enfoque de la antropología es distinto. Analiza las manifestaciones culturales que dan origen a las creaciones artísticas y su valor estético según las nociones de belleza de aquellas personas en su tiempo. Y la arqueología lo que busca es información sobre cómo eran los grupos de personas que produjeron esta forma de arte. En distintos lugares del mundo existen cuevas con pinturas y grabados. Solo en el este de Europa se encontraron unas 300 de estas cuevas con muestras de arte rupestre. Las más importantes son las de Altamira en España y las cavernas de Chauvet y Lascaux en Francia. En Italia están las de la Grotta di Fumane y en Sudáfrica las del arte bosquimano. En la Argentina, las pinturas rupestres más notables son las de la Cueva de las Manos en Santa Cruz. Pero empecemos por las de Altamira, que son famosísimas. ¿Qué contienen estas cuevas, profe? Las pinturas de estas cuevas fueron hechas hacia el año 15.000 a.C. y hoy son Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. La caverna tiene 270 metros de longitud y es de forma muy irregular. Las pinturas principales se encuentran a solo 30 metros de la entrada. El dibujo más grande es de una cierva, pintado en el techo de la cueva, y mide más de 2 metros, exactamente 225 centímetros.
También hay bisontes, de entre 10 y 180 centímetros. ¿Y con qué pintaban? ¿Qué materiales eran los que usaban? Se hicieron muchos análisis a las pinturas y nos permiten saber que solo se usaron pigmentos ocres y negros. Después, con el raspado y lavado interior de los dibujos, junto con el grabado de los contornos, se lograba que tuvieran un efecto de colorido y de volumen. Los colorantes naturales, ocres y carbón, se molían y se aglutinaban con agua o grasa animal para permitir su adherencia a la roca. Para hacer los dibujos usaban cañas, palos o sus propias manos. Y para iluminarse en las cuevas encendían hogueras o quemaban grasas de animales en candiles hechos de piedra. En la provincia de Santa Cruz, en nuestra Patagonia, se encuentra la llamada Cueva de las Manos, que tiene pinturas de, si la memoria no me falla, unos 10.000 años, ¿no, profe? Sí, la cueva es una hendidura bastante extensa, en uno de los farallones del río Pinturas. Las paredes y los aleros contienen pinturas que revelan la permanencia del hombre en la zona a lo largo de mucho tiempo. Las pinturas encontradas muestran negativos de manos realizados con una primitiva técnica conocida como aerográfica. ¿Aerográfica? Mire usted. La técnica consistía en soplar una mezcla sobre el contorno de la mano apoyada en la piedra, utilizando un hueso ahuecado. Esta mezcla era de grasa de guanaco con tinturas naturales de tonos rojos, verdes, violetas y amarillos. En la Cueva de las Manos también hay figuras de escenas de caza, figuras humanas, guanacos y otras indefinidas, que podrían representar lagartos o serpientes, pero las más importantes son las de las manos, que dieron nombre a esta cueva en Santa Cruz. Hablamos de las pinturas rupestres de la Cueva de las Manos, que tienen más o menos 10.000 años. Las de Altamira, 15.000. ¿Cómo pudieron conservarse en tan buen estado? La explicación es similar a la del caso de las pequeñas momias incas. El descubrimiento de estas cuevas es relativamente reciente. Las de Altamira se encontraron en 1880, pero decimos reciente en relación a la antigüedad de las pinturas. Es decir, que durante miles y miles de años, estas cuevas permanecieron inexploradas, cerradas, conservando condiciones naturales de temperatura, de humedad, de luz, de aire. Y eso fue lo que preservó a las pinturas. Aunque nos parezca increíble, aún hay pueblos en algunos lugares del mundo que por estar aislados, rodeados de selvas o en territorios casi inaccesibles, permanecieron ajenos a los cambios que se produjeron en el resto del planeta. Son grupos que conservan una cultura de características similares a las prehistóricas. Si se observan y estudian estas culturas, se puede conocer un poco más sobre cómo vivían los primeros grupos humanos. Esta forma de investigación se denomina observación directa. Un ejemplo es el de los pigmeos Buti, que viven en la selva ecuatoriana del Congo, en África, dedicados a la caza y la recolección. Los científicos que hacen hallazgos como estos o que trabajan con ellos saben que deben ser extremadamente cuidadosos para seguir conservando el estado de todo este tipo de huellas del pasado. Conocer y, sobre todo, respetar nuestro pasado es importante para cuidar y comprender el mundo en el que vivimos. Aprendimos hoy cómo algo tan lejano en el tiempo, gracias a la arqueología, se vuelve cercano. Las tecnologías avanzan y, junto a nuevas técnicas de investigación, darán cada vez más posibilidades a esta tarea apasionante, que es descubrir las huellas del pasado, tan importantes para nuestro presente. Hasta la próxima.